Atención a la última hora de la Casa Real Británica porque se avecina divorcio o estrategia. Con los Windsor nunca se sabe y ahora mismo que están en el centro de la polémica, todo movimiento está siendo cuidadosamente observado, incluso entre los familiares que no forman parte del núcleo duro. Kate Middleton y el príncipe William han cogido las riendas de un trono que todavía no les pertenece y todavía no han heredado, pero Carlos III parece dispuesto a dejar a su hijo que haga lo que él convenga en este sentido. Bien, estamos hablando de un posible divorcio en la familia. El tema es bastante fuerte, pero podría ser una estrategia de cara a evitar la cárcel. ¿De quiénes estamos hablando? Pues de la hija del príncipe Andrew, sí, el hermano de Carlos III, de su sobrina Beatriz y de su marido Edoardo Mapelli Mozzi. Lo cierto es que desde que se hizo pública esa detención del príncipe Andrew o el príncipe Andrés, el hermano de Carlos III, la huida de Sarah Ferguson del Reino Unido, Beatriz y Eugene habían quedado un poco desdibujadas en el panorama de la familia real. Una de ellas es el ojito derecho de Carlos III, pero no dudó en defenestrarlas y hacer caso al plan que tenía el príncipe William, su primo, por cierto, de desvincularse de todo lo que tuviera que ver con el caso de Jeffrey Epstein, incluidas las hijas que de momento no están implicadas en absolutamente nada, más allá de unos audios de Sarah Ferguson donde las nombra, pero a día de hoy no existe ninguna evidencia que las vincule con el caso Epstein. Beatriz y Eduardo habían proyectado la imagen de una unión inquebrantable, sin embargo el destino parece que pone a prueba esa solidez de lo que vendieron como un cuento de hadas. Fuentes cercanas a la pareja informan que el matrimonio atraviesa un periodo de distancia. En principio, esta noticia se había publicado antes de la detención del suegro del príncipe Andrew, del suegro de Eduardo, pero había pasado como desapercibida porque no era la primera vez que atravesaban un periodo de distancia debido a los compromisos profesionales que tiene el empresario italiano. Pero ahora todo ha cobrado más fuerza con el delicado momento personal que vive la hija mayor del príncipe Andrew y Sarah Ferguson. Parece ser que en lo que llevamos de 2026 la pareja ha pasado gran parte del tiempo separada, una brecha que ha encendido todas las alarmas sobre si se trata de una crisis irreversible o por el contrario una meditada estrategia de comunicación para proteger el negocio de Eduardo de la tormenta mediática que rodea a los York. Ambos han decidido poner un espacio de por medio en sus vidas y esta decisión ha generado una honda preocupación en su entorno por cómo este alejamiento físico y emocional podría terminar afectando a la estabilidad familiar y el día a día de sus hijos. No es ningún secreto que el padre de la princesa Beatriz, el ex duque de York, el señor Mountbatten, como se le conoce ahora en Reino Unido, tras su reciente arresto y la retirada de sus títulos reales, ha supuesto un duro golpe. Analistas del Reino Unido dicen que esto realmente va un poco de cara a la gente. Se habla del desahucio, se habla de la mudanza, pero dicen que la realidad es que este señor sigue viviendo en una gran mansión, que lo único que ha hecho es trasladarse de una gran mansión a otra gran mansión, donde tiene servicio que le atiende. Lo cierto es que su hermana, Eugenie, parece haber tomado una posición más tajante y Beatriz se divide un poco entre ser fiel al rey, a su tío, o intentar buscar cierto equilibrio con sus padres por la lealtad que ella le tiene como hija. No está tan preocupada por su papel dentro de la familia real, en este caso como la hija pequeña. Fuentes del entorno de la pareja sugieren que esta crisis familiar ha empezado a pasar factura a nivel doméstico
Una fuente del Daily Mail dice que las cosas no han ido bien durante un tiempo y que Edo necesita atención, que es uno de esos hombres. Bueno, no sé exactamente a lo que se refiere, pero suena bastante machista, ¿eh? El empresario teme que su reputación profesional ahora se vea empañada por la vinculación con los York. Él está realmente preocupado de que sus suegros afecten a su negocio. Dice, Banda está despegando últimamente, pero le quita mucho tiempo y energía y ahora mismo se encuentra muy centrado en sí mismo. Mientras los rumores de fractura cobran fuerza, Beatriz supuestamente mantiene su deseo de preservar una unidad familiar sólida junto a su marido, una postura que quedó de manifiesto el pasado viernes cuando, según reportó el Mail on Sunday, la pareja decidió dar un paso al frente y mostrarse unida en una fiesta de cumpleaños en el restaurante Il Sushi de Notting Hill. Un escenario que reabre las incógnitas sobre si este distanciamiento responde a una auténtica crisis de pareja o si se trata en cambio de una meditada estrategia empresarial para blindar su imagen frente a la polémica. Mientras la princesa Beatriz opta por la discreción y el recogimiento en el Reino Unido, Edoardo ha intensificado su agenda internacional. El fundador de Banda Property ha sido visto recientemente en Florida, recorriendo los escenarios más exclusivos de Palm Beach y Miami. A través de sus redes sociales, el aristócrata italiano ha compartido imágenes de cielos azul turquesa, sofisticados proyectos inmobiliarios, y dice haber conocido a personas inspiradoras, visitado lugares extraordinarios y descubierto arte y artesanía excepcionales. Un respiro que se toma lejos del clima de tensión que se respira en Londres. El empresario ostenta el título de conde y visitó el elitista Fisher Island Club, un enclave de apenas 800 residentes donde la privacidad es el mayor de los lujos. Allí intercambió ideas con los colegas de la industria y agradeció a toda la gente que le acogió y a todos los que siguieron el viaje por el camino. Unas palabras que, aunque profesionales, contrastan con el silencio mediático de su esposa. Eduardo parece buscar refugio en el trabajo y los viajes, Beatriz en sus hijas, Siina y Atena. Dicen que ha habido distancia entre ellos con el aumento de sus viajes de trabajo últimamente, de los cuales ha estado publicando constantemente de una manera que no hacía antes. Beatriz es muy diferente a su hermana, que estamos viendo en las imágenes. Ella realmente quiere casi ingenuamente ver lo bueno en las personas y hace la vista gorda ante verdades incómodas. Por eso no vio el comportamiento de su padre y lo mismo ocurre con su fe en Edoardo. Ya veremos un poco cómo sale el italiano, porque ella quiere seguir junto a él, pero él dicen que está distraído por el trabajo y los viajes y que justo cuando ella más lo necesita, él se está alejando. Así están las cosas ahora mismo, se habla de futuro incierto y con su padre apartado definitivamente de la vida pública y la mirada de los príncipes de Gales puesta en la protección de la institución, la posición de las hermanas York es delicada. Dicen que Kate ha sido un miembro central de la familia real durante 15 años y conoce bien a todos, pero al igual que William es muy consciente de la opinión pública y del riesgo que este escándalo supone para la reputación de la monarquía. Comprensible que quieran distanciarse lo máximo posible de ello, dice Emily Nash, experta en realeza. Beatriz resiliente, Eduardo distraído con los viajes. Ya veremos si las aguas vuelven a su cauce, pero parece que no es probable. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal de WhatsApp en la descripción. Gracias por estar ahí.